Y no, ¿sabés, Seba, que es así? El otro día, hablando con un colega, me dijo que estaban leyendo a este, ¿cómo se llama? César Aira, ¿puede ser? Ah. ¿Sabés qué? Tuve que entrar al aula a decirle, no, mirá, están todos suspendidos, hay que hacer revisión de títulos. ¿Así dijiste? Ah, sí, le dije, no, usted profesor tiene pero no que podés ser... estar No, en el sí, no, autoritario. es así. Pará. Está filmando esto. ¿Qué estabas filmando? No te puedo creer. Que también sos vos, por Dios, por Dios favor. mío. Yo soy un Tano Cuadrado, pero me Bueno, extraña. yo Vos soy un español más o menos, de Ortega. Qué bárbaro. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Acá estábamos charlando un poco con Porrini de nuestra tarea docente y dijimos, acabamos de grabar... De aires. De aires, que nunca cesarán de decir pelotudeces. Perdón, acá estamos... Está la cámara medio torcida. A ver, vamos a permiso, permiso. A ver, un segundito. Profesor, esto no tiene forma. No tiene forma, es un recreo. Estamos en la sala de profesores en recreo. Qué lindo. Ahí, perdón, Cómo me gustan los recreos en las instituciones. Sí, es el único momento de sinceridad que encuentro. Sí. Vamos a tomarnos un recreo, porque estuvimos grabando el programa que subimos sobre Thomas Bernhard, bueno, con una luz espantosa, calculo, pero no importa. ¿En serio? ¿Salió No mal? No sé, vamos a ver. Esto de la luz es muy complicado, yo soy muy antiguo. Estamos acá nuevamente. Voy a poner velas. Vamos a poner velas. Yo tengo un candelabro. Una araña acá. Una araña con velas, con candelabro. Así que bueno, estamos en un recreíto. Nuevamente hemos visto que ha gustado mucho esta sección. Estamos un poco más relajados, como podrán ver. Recién estábamos ataviados correctamente, pero ahora con Porrini decidimos tomarnos un recreo porque cada tanto... Viene bien. Viene bien. Y después de la clase, ¿no? Y después de la clase, que uno se pone serio, se pone circunspecto, un recreo viene bien. Me gustó Bernhard. El programa de Bernhard, la verdad que no sé cuándo va a salir este recreo, si va a salir antes o después del programa, pero bueno, venimos de Blois, Bernhard, y vendrán otros. Vamos a relajar un poquito. Literatura infantil para la próxima. Sí, por supuesto. Vamos. Literatura Vamos. Había quedado picando el otro día y Sebastián dijo algo en el programa dedicado a Bernhard que me pareció interesante. Le dije, quédate tranquilo que después hacemos un recreo y te despachás. Porque bueno, nosotros como profesores, no solamente de literatura, sino como docentes, estamos inmersos en una cultura pedagógica. Que no se haga problema, no, estoy buscando, lo tenía a mano, pero... No se haga problema. No, yo no hago problema, total, estamos en una... Estamos en el recreo. Yo sigo viendo la cámara medio torcida, no importa, después lo arreglamos con la edición. Un poco estar inmersos en el sistema educativo a veces nos pone de frente ante una situación que en realidad es algo que se repite a nivel sociocultural y que tiene que ver un poco con esto que dejamos picando en el último recreo, que es la corrección política, ¿no? El problema de la corrección política. Yo no voy a definir lo que es la corrección política porque damos por sentado que las personas que nos ven, que nos miran y que nos siguen tienen una noción bastante aceitada y bastante conocida de lo que es la noción política. Si es la primera vez que nos ven, les recomendamos que pongan en pausa este video y que vayan a ver unos cuantos programas antes de comentar abajo y decir que qué sé yo que no sé, nos disparamos en el pie porque como somos docentes y eso nos da de comer, nos damos el lujo de hablar mal del sistema educativo. No, somos críticos del sistema educativo en el que estamos inmersos. Y, por supuesto, como profesores de literatura, también estamos inmersos en el problema de la corrección política de los programas de literatura, de los enfoques pedagógicos. En líneas generales, ¿qué podemos decir de la corrección política? Lo que por lo menos nosotros consideramos como corrección política. Es el hay que. Si podemos titular así, es el hay que. Sin ninguna razón o tal vez con razones bastante discutibles, con razones bastante dudosas, ¿no? Ya Porrini se ríe, no sé por qué se está riendo, ¿no? Hay que leer literatura de coyuntura, porque el pibe, los estudiantes o les estudiantes deben ser capaces de reflexionar críticamente sobre la realidad social, cultural que los rodea para entender cómo defenderse en el mundo.
Entonces no lean los clásicos, porque los clásicos están muy lejanos en el tiempo. ¿Cómo le va? ¿Qué les está dando? ¿El Quijote? ¿Les está dando el Cid? Vos también. ¿Les está dando el Siglo de Oro? ¿Les vas a hacer leer a Borges, que era antiperonista, le dio la mano a Videla, cenó con Pinochet? No, por favor. Bueno, eso es literatura. Ahora, Sábato, qué sé yo. El concepto de corrección política, en la cultura, sobre todo, y en la sociedad, está haciendo mucho mal porque está convirtiéndonos, humildemente lo digo, en grandes cobardes del pensamiento. Está obturando, de alguna manera, el pensar crítica y libremente. Un poco lo decíamos con Bernhard, ¿no? Es un tipo que incomoda. ¿Por qué incomoda? Porque va a contrapelo de toda la corrección política ya de los 70, 80, bueno, estamos en pleno siglo XXI y la corrección política ha calado muy hondo. No solo en la sociedad, sino también en el ámbito educativo y sobre todo quienes transitamos el arduo trabajo de enseñar literatura o lengua, prácticas del lenguaje, también nos vemos un poco inmersos en esa cuestión de hay que hablar de lo emergente, que no es el fenómeno, porque si hablábamos del fenómeno, si hiciéramos fenomenología de la educación, bueno, la cosa sería distinta. Sí, ¿no? Eso es otra cosa. Vamos a poner los pantalones o lo que haya que poner y nos ponemos a hablar en serio de los fenómenos emergentes. Pero se habla solo de lo que emerge. ¿Sí? De la sociología de la educación, de la sociología del lenguaje, ¿no? Esta cuestión de que la cultura es construida por el hombre en su coyuntura, de que la cultura es la revitalización de ciertos saberes originarios, etc. Y solamente se detienen ahí, en esa pátina que supuestamente son los pueblos originarios y no entienden un carajo de lo que realmente significa pueblo original, arcaico y originario. Entonces cuando hay que empezar a leer las expresiones míticas, poéticas de esos pueblos, no, eso forma parte de otra cosa, de la antropología. Vamos a hablar de la cultura, de la tradición, del folclore, ¿no? De las tradiciones que se mantienen. Entonces parece ser que la representación del pueblo originario tiene que ser con cierta forma, con cierta vestimenta, y eso implica una revitalización o un reconocimiento de derechos y tal. Ni hablar de esta moda que va de la mano de la corrección política, ¿no? Hay que utilizar el lenguaje inclusivo, porque el lenguaje inclusivo da cuenta de un conflicto emergente. Por supuesto que hay un conflicto emergente con respecto a las minorías que no se sienten representadas en una letra no se sienten representadas. Digo, si vamos a partir de una letra estamos disertando fuera del recipiente, y si solamente nos vamos a preocupar en una letra, ¿sí? Humildemente, para abrir el fuego. No sé, Porrini, que tiene ganas de Listo, aportar, gracias, no buenas sé, noches. no tiene forma el recreo. El recreo es esto, estamos acá dialogando. En la sala de profesora. Sala de profesora. Retomo lo último que dijiste. Yo creo, estoy convencido, mejor dicho, que por lo que debemos bregar es por el reconocimiento de la persona. Su elección, su naturaleza sexual, como quieran ustedes llamarlo, no me interesa. Su orientación, o no me interesa. Con todos los nombres que ustedes deseen. No me interesa. A mí me dice, me llamo tanto y nombrame así, lo nombro así. Punto. Se terminó. Nunca tuve capacidad de esa actitud de discriminar en ese sentido. La tuve, sí, estoy mintiendo, la tuve cuando era adolescente, porque creo que todos los miedos que uno tiene a esa edad lo llevan a hacerlo. Pero cuando más o menos los cachetazos de la vida a los 18, 19 años me hicieron comprender que yo también era una minoría en muchos sentidos, no en el sentido sexual, pero sí en muchos sentidos, intelectual sobre todo, dije, bueno, uno comprende. Es decir, cuando uno es una minoría, tiene que tener no la convicción de que el mundo tiene que ser como uno quiere, sino la tolerancia hacia el mundo. Entonces, en primer lugar, eso. En segundo lugar, la herencia de la lengua. La lengua es la lengua. Yo no creo que se modifique nada en que hagamos, es mi opinión, en que hagamos el cambio de una letra para poder... Me parece hasta absurdo.
les voy a decir una cosa. Cada vez que escucho a ciertos políticos del mundo tener que hacer el esfuerzo, decirlo, y finalmente dicen barbaridades porque hacen femeninas palabras que están con E. O sea, que ya no son... escuché ayer albañilas, ¿no? Me pareció un espanto, pero bueno. O bonaerenses. Realmente me parece que estamos en un inconveniente. Estamos en la ignorancia, en manos de ignorantes, ¿sí? En el mundo, es una política del mundo. Y en segundo lugar, lo políticamente incorrecto, y retomo lo que dice Diego, tiene que ver con una visión global. A mí me extraña que personas del campo progresista, yo no lo soy, del campo progresista, y se nota, ¿no? No lo soy, del campo progresista vengan a decirnos que adhieren a esas políticas globalistas, porque eso es un globalismo a nivel total, que quieren unificar desde centros de poder muy notables, y se nota, gente, se les nota, ya les vimos la pata de cabra, es decir, ya los entendimos, ya le vimos la pata a la sota, decía mi abuelo, es decir, ya está, ¿sí? Sabemos que detrás hay poderes económicos enormes, o sea que son ustedes los que están apoyando la afirmación de un capitalismo con ciertas, no quiero usar la palabra cultura, pero ciertas manifestaciones de pseudocultura que sean laxas, light y demás. Hoy yo voy a hablar de dos temas, pero primero voy a dejar a Diego que exprese, porque si no monopolizo y no es la intención. Esto es un recreo y es un diálogo, ¿sí? No, básicamente para apoyar lo que decís, en mi caso y en el de Sebastián también, lo voy a decir con conocimiento de causa, somos profesores de castellano, en tu caso, literatura y latín, en mi caso de lengua y literatura. Qué un título arcaico, ¿no? Títulos de la Edad Media. Pero nuestra área de expertise en el nivel superior no es la literatura, paradójicamente. Ninguno enseña ninguna cátedra estrictamente de literatura. Bueno, vos enseñás historia de la cultura y lingüística. En mi caso me toca enseñar dictar las cátedras de lectoescritura, de lingüística aplicada y de sintaxis, heredada del señor Porrini, que decidió retirarse de la arena de la sintaxis. No da más sintaxis, así que yo he heredado su cátedra. Y por supuesto que me siento, digamos, llamado a tomar una postura. No porque tenga que hacerlo, pero sí siento una necesidad de plasmar un punto de vista sobre el emergente y no el fenómeno, bien digo emergente, algo que surge ahí y se manifiesta, del lenguaje inclusivo y demás. Entonces uno piensa que esta suerte de necesidad de conquistar una letra, supuestamente patriarcal, si ustedes me dicen que la letra O es patriarcal, ¿qué hacemos con la mano, por ejemplo? ¿No? ¿Qué hacemos con el poeta? ¿Qué hacemos con el violinista? ¿Qué hacemos con el pianista? No, es violinista, bombisto. Bombisto. Bueno, bombisto creo que se dice, no sé, o eso es otra cosa. Pero ¿qué hacemos con eso? ¿Vamos a partir a la E absoluta? Siendo que la E ya tiene una marca de indeterminación, los adjetivos indeterminados, amable, alegre, inteligente, los adjetivos indeterminados elegante, terminados en consonante como leal, fácil, difícil, procaz, ¿no? Asaz. Qué hermoso. No me parece que la discusión tenga que ser meramente morfémica o morfológica, no, sino que tiene que ser profundamente sintáctica, porque el problema de la E puede resolver de pronto una indeterminación no binaria, como se le suele decir, pero no resuelve un problema sintáctico de base. Si trasladamos... Ni tampoco el problema humano. El problema humano no lo resuelve. La identidad del ser humano es absolutamente inalienable. Y vamos a bregar, como yo concuerdo, si a mí una persona viene y me dice, yo me autopercibo tal cosa, lo respeto. Espectacular. Lo respeto. No se va a resolver. Yo me percibo ángel. En un cambio morfológico. Porque ahí empezamos a entrar en un terreno que incomoda, que molesta y que genera escozor en el progresismo pro lenguaje inclusivo, que es la sintaxis. Lo resuelvo de la siguiente manera. Si nosotros empezamos a transformar la pronominalización masculino, femenina e indeterminada, el lo inconcordado, por ejemplo, hacia una E, vamos a caer en esa
en ese problemita con el que se encontró el filósofo de apellido impronunciable allá hace un año, por abril del 2020, cuando tuvo que tratar de explicar por qué, si traducimos el Martín Fierro al lenguaje inclusivo, nos encontramos con les hermanes sean unidos porque si entre ellos se devoran les de afuera. Entonces la profesora pobre, cuya no tengo nada en contra de la profesora, dijo, no se asusten que no vamos a hablar de análisis sintáctico. Sí, asústense, porque hay que hablar de análisis sintáctico. Perdón, hay que hablar de sintaxis, no de análisis sintáctico. De sintaxis. El problema ahí no es pronominal, no. El problema es profundamente verbal, porque si yo transformo un objeto directo en objeto indirecto, estoy anulando una función verbal que es la transitividad. Ellos son devorados por los de afuera. Les devoran los de afuera, convierte la función predominante de objeto directo en objeto indirecto, de complemento directo. Devoran una parte de ellos. Devoran una parte de ellos. Hígado, qué sé yo. Entonces, ahí ya no estamos hablando de pronombres, no estamos hablando de subjetividades en pugna, estamos hablando ya de una incompetencia lingüística del castellano, en este caso. Entonces, ¿qué pasa con la corrección política? Como decía Bernhard, se defeca sobre entidades que no estoy diciendo que son inamovibles. Ojo, estoy diciendo que tienen una raigambre y un desarrollo que lleva siglos de manifestación. Ustedes se piensan que si van a comprar una herramienta van a ir a la herretería, porque van a comprar hierro. No, van a ir a la ferretería, que es del latín. Ustedes tienen hermanos, hermanas, tienen una relación fraternal, no tienen una relación hermanal. Hay huellas, ¿sí? Hay huellas que quedan y que configuran la identidad lingüística del ser humano y que no se pueden dirimir morfológicamente en un cambio de letra. Conquistemos la O en todo caso, porque si no, caemos en la gestualidad. ¿Qué es la gestualidad? La performance. Es lo performático. En el lenguaje. Digo políticamente, o sea, con corrección política, lo que va a servir para que todos me avalen como alguien que está en la pomada, en la corrección política. Lo incorrecto políticamente sería desoír ese emergente y seguir adelante con los problemas realmente importantes. Sí, hay que luchar por los derechos de las minorías, por supuesto, pero no se resuelve ni con un pañuelo ni con un cambio morfológico. Eso como para empezar a charlar. Claro. Fundamental, pienso en algo clave que tiene que ver con lo que decía Diego en relación con la morfología y en relación con la sintaxis. Claro, la sintaxis ha sido desterrada de la enseñanza y no por nada. Porque le tienen miedo. Y las personas que... Porque permite al ser humano pensar. Bueno, perdón. Hay algo fundamental, Diego. Vos pensá lo siguiente. La filosofía, por poner por caso una disciplina madre de otras, como se suele decir, al menos en Occidente, yo diría que entonces no entenderíamos la ciencia en Oriente, pero bueno, no importa, vamos a decir que se ha pensado como un juego onanista en el que no existe ningún diálogo de carácter racional con la ciencia. Yo en ese sentido aplaudo a Mario Bunge, que nos lo han pedido. Oye, eso no es ciencia, eso es un psicomacaneo. Acá piden las imitaciones de Ortega, ¿no? Mario Bunge, son todos macaneadores de primera línea. Pero Mario Bunge dice algo que es fundamental, que es que ¿qué filosofía puedo pensar si no tengo en cuenta los avances de la ciencia? Como los avances de la ciencia son tan enormes, tan específicos, tan notablemente, ¿cómo decirlo?, en un lenguaje críptico en muchos sentidos, no críptico porque sea a propósito, sino porque realmente hay que saber mucha matemática y mucha física y mucha ciencia dura. Claro, los filósofos se entregaron al juego de la palabra. Entonces puedo decir cualquier cosa. El giro lingüístico. El giro lingüístico. Y valga decir que yo creo que la filosofía, en este sentido lo hablo siempre con mi querido amigo Fabio Capogrosso o Cornelio Cornejín, que suele decirme esto del racionalismo. Está muy bien, claro que sí,
para expresar un modelo filosófico, lo hago con palabras y lo hago desde palabras que pertenecen a un lenguaje que pertenece a un sistema racional. Porque el lenguaje es conciencia, ¿sí? Es decir, el lenguaje es absolutamente consciente. El problema son las dos dimensiones que están por arriba y por abajo de la conciencia, de acuerdo con la concepción que nosotros tenemos. Una visión supraconsciente, que por suerte tiene los símbolos, entonces a veces se vuelve intraducible desde el punto de vista de las palabras, y ahí caen algunos en decir son irracionales. No, si fuéramos irracionales seríamos infraconscientes o inconscientes, que también es una parte del ser humano. No niego ninguna de las tres, ¿me explico? Pero el lenguaje es la conciencia, es un elemento racional. Entonces, el filósofo debe pensar desde el lenguaje, obviamente, para poder construir su sistema, para poder plantear su sistema de pensamiento sobre la base de algo que es un lenguaje. Ok, perfecto, un sistema racional. Eso significa fundamentalmente que entonces tengo que estar en diálogo con la ciencia, porque si no caigo en la estupidez. Porque la ciencia es parte del conocimiento, nadie puede negarlo. Las matemáticas son esclarecedoras, no oscurecedoras. Lo que ocurre es que la ciencia, ahí viene la segunda parte, la ciencia, lamentablemente una parte de ella es colaboradora de un elemento de dominación, de estupidización, que se llama técnica. Entonces, ahí encuentro un problema. En eso soy un antimoderno, debo decirlo. En eso soy un reaccionario. Ya que venimos del programa de Berghan, yo tengo esa actitud. La actitud reaccionaria es algo que en su momento lo vamos a explicar, pero no es una actitud ni de derecha ni de izquierda, por favor. Para mí la derecha es abominable y la izquierda es otro elemento abominable. Tampoco me pongo en el centro. ¿Qué quiero decir? Que tengo una actitud trascendente de la vida. La vida es trascendencia. Y como la sociedad en la que vivo no es trascendente, ergo me repliego. Entonces no soy políticamente correcto. No puedo serlo. Porque replegarse, ensimismarse, relacionarse con las personas con las cuales podemos entendernos, podemos compartir una mirada, es la única, ¿cómo decirlo?, el único camino que nos resta a los seres humanos que estamos en la absoluta minoría. Porque a mí no se me ocurre imponerle mi forma de pensar a los demás. Soy monárquico, tengo principios éticos muy antiguos, tengo formalidades que me vienen de cierta formación, cosas que he elegido yo, características que he elegido propiamente. A mí esta forma de vestirme me parece la más cómoda para mí. Hago una aclaración, perdón, que te corte. Antes de conocer a Porrini yo ya daba clases en corbata. No es que yo me quiero copiar de Porrini, como dice alguno. No, por eso lo aclaré en su momento, claro. Hay también una afinidad. Totalmente, sí. Pero yo tengo grandes amigos que, o sea, se visten de otra manera. ¿Qué quiero decir? Que no me impide eso, no me lo impide porque es la esencia de la persona lo que me interesa. Pero voy al tema. Hoy hablamos de incorrección política y yo tenía dos temas para desarrollar: cultura y educación. Las dos están inficionadas por una especie de enfermedad grave, el constructivismo. Es decir, construyámosla. No hay que construir nada, ¿sí? Ya está, ¿sí? Hay que descubrir en última instancia lo que ya está. Y sobre esa base nacerá la mayor originalidad de la época. Primera aberración: Ministerio de Cultura, Secretaría de Cultura, llámenla como ustedes quieran. Es un insulto, ¿sí? ¿A qué se dedican? A sostener ballets, a entregar premios de gente que... Fábricas de arte. Fábricas de arte, ¿sí? Que suelen ser decididamente escuelas de la nada,
cuando en realidad tenemos escuelas de arte que verdaderamente van a hacer una tarea, pero que justamente a veces son los mismos docentes los que las bastardean. Se dedican a premiar a los pensadores oficiales, a los que apoyan esa idea, a los que le dan los canales oficiales para poder hablar. Y a mí la verdad es que esa cultura, yo tal vez tengo un cierto cinismo dentro, ¿no? En el sentido cínico, en el sentido de Diógenes, ¿no? Que me lleva a pensar que en realidad todas esas cosas son boatos de cuarta, ¿sí? O sea, yo soy monárquico y me la banco, pero lo peor es ese olor a naftalina que suelen sacar ciertos señores de la cultura oficial, ¿no? Cuando parece que se ponen solemnes para hablar de estos términos, o que se ponen populares, ¿sí? Creyendo que el pueblo es el escarbadiente en la boca de Minguito Tinguitela. Claro, estamos en un error gravísimo, eso no es lo popular. Remito a Ángel Fareta. Por una parte eso, la cultura. Tomo la frase de Hermann Hesse, ¿qué es la cultura? Es fundamentalmente los sistemas de pensamiento, la filosofía, dice él, las tradiciones religiosas y el arte. Yo creo que con eso ya tenemos tres partes interesantes. Ya con eso nos podríamos divertir enormemente, ¿sí? Ya hay una concepción. Pero todo eso que estoy diciendo es contracultural en este momento, ¿sí? En segundo lugar, la educación. La educación. La escuela está muerta y sobre el cadáver de una institución que ya no tiene más sentido, se ponen una serie de reglas para intentar mantenerla. La primera y fundamental es la obligatoriedad de la escuela. Yo realmente tengo mis hijos en la escuela y me lo planteo siempre. Estoy obligado porque si no voy preso. En nuestro país, si no mandas tus hijos a la escuela vas preso. La escuela sirve para lavar las ideas reales que se tienen y para bajar una determinada ideología. No me cabe duda. No estoy diciendo nada nuevo, por otra parte. Ideología que, en última instancia, no puede ser nunca absoluta. Siempre debe ser discutible. Siempre. Siempre. Así sea aquella en la que concordemos en un 99%. Siempre debe ser discutida. Porque es una ideología. No es una revelación. No es un dogma. En ese sentido, la educación obligatoria ha llevado a que en nuestro país, por lo menos aquí, y supongo que está pasando en otros, por lo que puedo ver en YouTube sobre todo, con lo que informan los docentes en otras partes del mundo, incluso está el panfleto antipedagógico de un profesor español que es muy interesante, la escuela se ha convertido en un elemento, en un cadáver por el cual se repiten una cantidad de inutilidades y en la mayoría de los casos se repiten errores, porque eso es lo más grave. ¿Quieren que les diga uno? A mi hijo le enseñaron que el Big Bang es una explosión constante. O sea, que está explotando el universo en este momento. Yo tengo entendido que es un 1 con 43 ceros encima, de acuerdo con la concepción matemática que se tiene. O sea que en ese segundo estalló y ya estalló. No hace millones de años que está estallando, si no estaríamos cocinados. Pero bueno, esa es la teoría que le transmitieron a mi hijo. Eso lo dijo un docente, ¿sí? Titulado, por supuesto. Y en ese sentido ahora doy el segundo paso. Dentro de la educación hay algo fundamental, la universidad. La universidad está directamente, nadie que valga la pena surgió de la universidad. Nadie, lo digo así. Nadie que valga la pena. ¿Cómo le gusta a Porrini ganarse amigos? Totalmente, surgió de la universidad, por lo menos de los últimos pensadores. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Que los grandes pensadores que uno encuentra, o están formados en una universidad hace muchos años, o directamente son outsiders, son marginales. Porque plantean, la universidad baja un modelo. Hay una universidad aquí en la Argentina que si no se habla el lenguaje inclusivo, no aprueba al profesor el concurso. ¿Me escucharon bien?
Yo no estoy en contra del lenguaje inclusivo. Ya que está todo bien, entonces que esté todo bien que yo no hable el lenguaje inclusivo. ¿Por qué me lo imponen? Eso es fascismo lingüístico. Y por otra parte, yo no puedo hablar el lenguaje inclusivo porque ya no lo puedo adquirir, discúlpeme. Y sin embargo me creo capacitado para, por suerte no estoy buscando horas en ese sentido, estoy al revés, estoy tratando de despegarme de un sistema que se ha agotado. Y esto no quiere decir que esté en contra del sistema educativo en sí, sino de este sistema educativo, al cual he combatido desde hace años, porque desde que hace 30 años que estoy en el sistema educativo, en el Congreso Pedagógico de los años 80, yo dije hay que enseñar a los clásicos y lo sigo sosteniendo. Y en ese sentido puedo decir que el sistema educativo lo que está haciendo es un ladrillo en la pared. Está creando ladrillos en la pared de Wall, ¿les suena? ¿Sí? Pink Floyd. Another brick in the wall. Exactamente, es eso. Que parece tan progresista. No es progresista. Está hablando justamente, el progresismo es el ladrillo en la pared. Es progresivo, no es progresista. Bueno, claro. Es progresivo en tanto que sigue sumando ladrillos sin amalgama, sin argamasa. Piensan todos igual. Todos igual. Piensan todos igual. Yo recibo colegas que todos es previsible lo que van a decir. Hola, soy el profesor tal. Yo creo que les chiques. Chau, listo. Me levanté y me fui. Pues no podés ser tan autómata. No hay Parecen nada. Salido de 1984. Dice, lo voy a decir ya, Darío Stanraiver, en ese programa en el que tomaron el Martín Fierro, dice, no hay nada más emancipador que el lenguaje. El lenguaje es emancipador. Ahí hay por lo menos dos contradicciones. Pobre hombre. Emancipar desde el lenguaje no es instaurar un cambio morfológico. Volviendo al es otra tema. norma. Es otra norma, porque en el momento en el que eso se normativiza, claro, y se hace ley, sonamos, ya está, listo. Todo aquel individuo, ser humano, persona, sea cual fuere su autopercepción, su orientación, todo, debe considerar que una letra lo incluye y ahí eso estamos perdidos. Estamos perdidos. Estamos perdidos porque estamos dejando de lado la condición humana, la condición de persona, de individuo, de ser humano. De persona. Y estamos tratando de reducir todo a un mero artilugio retórico de la morfología, porque el lenguaje inclusivo, y esto lo dice muy bien Santiago Kalinowski, a quien le recomiendo que revise un poco sus argumentos, porque dice, bueno, el lenguaje inclusivo es un artilugio retórico. Después cuando debate con Sarlo se lo come en dos panes, básicamente. Sarlo, a quien le tengo ni siquiera admiración, escucho cuando habla de literatura, pero en los últimos 10, 15 años, la verdad que se dedica a la política. Se dedica al análisis político. Entonces no ha perdido mi respeto. No mi respeto, pero sí mi interés. Cuando Sarlo le dice, no, hay que leer más literatura, Kalinowski se queda calladito, ¿no? Porque sabe que le han tocado donde él no conoce. Por supuesto. Vamos por parte, porque por otra parte, si la corrección política existe la dictadura. Por supuesto, porque es lo corregir. Correcto, claro, viene de corregir. O sea, existe una dictadura. Relean Sama, de Di Benedetto, claro, el corregidor. Totalmente. No me acuerdo si era Ventura Prieto o no me acuerdo. Exactamente. ¿Qué es la corrección? Qué interesante que todos seamos absolutamente condescendientes con el sistema. No sé si lo pensaron de esa manera. La corrección política es condescendencia con el sistema. Y en verdad nos llaman la atención y me hace pensar la persona que me abre los ojos respecto del infierno que se está viviendo. Porque si todo fuera corrección política le echaríamos toda la culpa a la pandemia. Y me parece que eso es un par de anteojeras muy grandes. Y por otra parte, para sumar también a este desaguisado, digamos que esa corrección política no está tomando en cuenta de ninguna manera la disidencia, que es en última instancia lo que construye el sistema que dicen defender. Donde no hay disidencia, hay corrección. Siempre es incorrecto el que opina de otra manera. Y por otra parte, mirar que justamente
el mundo no es el todo bien del optimista estúpido. Porque yo supongo que esa persona cuando se levanta a la mañana y ve que el mundo no está bien, no está nada bien, le debe venir una depresión enorme. Le recomiendo que como yo se bañe de pesimismo y cada mañana me levanto y digo gracias Dios, porque el mundo sigue existiendo. Quiere decir que yo en el fondo tengo alegría. Por eso Bertrand Russell, uno de los maestros del siglo XX, decía fundamentalmente existen dos tipos de seres humanos. El optimista depresivo y el pesimista alegre. ¿Por qué? Porque el pesimista comprueba que su tesis es verdad. ¿O acaso la sociedad está bien? ¿O acaso vamos en un camino de perfección? ¿O acaso nos podemos decir mejores que las sociedades que se construyeron sobre la base de ciertos conocimientos? Hemos olvidado una parte del conocimiento. Eso es lo terrible. Lo venimos diciendo hace 100 programas. La capacidad suprarracional de comprensión de la trascendencia la perdimos, o por lo menos es lo que quieren que hagamos. Y estamos perdiendo la capacidad racional. Por eso la filosofía no dialoga con la ciencia. No está dialogando. Porque ni siquiera lo racional tiene que dominar. Tienen que dominar los impulsos más bajos, los impulsos infrarracionales. Lo emergente. Y que todavía se siga rindiendo culto a ciertos pensadores irracionales y que se los considere fundamentales a personas que mataron a su esposa, que violaron a niños, no digo los nombres porque ustedes se los imaginan, ¿sí? Que apoyaron dictaduras espantosas de un lado y de otro, me hace pensar realmente que somos una sociedad enferma. Entonces, no es que yo esté diciendo hay que salir a no, porque no es mi actitud. Mi actitud es la del reaccionario que se encierra y dice, mi mundo es el que puedo cuidar. Nuestro mundo es esta última página, el libro de Ariadna, un brujo, un héroe, un rey. Nuestro mundo es este, ¿no? El otro día, perdón, Seba, que te corto. No, dale, mejor. ¿Cómo es? José Guillermo Mas, quien nos entrevistó en el canal Puro Vicio, Cine y Literatura, nos preguntaba, ¿no? ¿Cuál es su postura con respecto a la lectura, con respecto a la... Y terminábamos diciendo, ¿cuál es nuestra forma de reaccionar? Esta. Nosotros no tenemos monetizado el canal, recibimos aporte por una cuestión lógica, porque digo, bueno, tenemos casi 19.000 suscriptores, si alguno tiene la posibilidad voluntaria de aportar, es bienvenido para mejorar un poco la técnica, para comprar libros, para comprar combustible, etcétera, etcétera. Exactamente. Digo, pero no estamos en los medios oficiales. Ninguno de los dos trabaja en la universidad. No porque no hayamos tenido la oportunidad porque podríamos ir a concursar. No. Digo, humildemente lo dejé. Lo dejaste por algo. Humildemente tratamos de llevar otra manera de pensar. Y mucha de la disidencia circula en esta libertad. El día que YouTube nos censure porque fumamos, porque tomamos, etc., eso es la corrección política. Y más de uno aquí nos ha dicho, no fumen tanto, no tomen. Nosotros elegimos, no hacemos apología ni de una cosa ni de la otra. ¿Qué? Porque estamos acá en cámara y hay 19.000 personas que reciben el video, estamos promoviendo el alcoholismo o el tabaquismo. Bueno, eso es, it's up to you. Somos todos adultos aquí. ¿Acaso no hay algo más grave en matar la forma de pensar de los seres humanos diciéndoles que está todo bien? La forma de ser, más que de pensar. Bueno, claro, exacto. Es decir, pensemos en lo grave. En última instancia yo me estoy matando. Diego fuma, así que no puedo decir nada. Somos dos. Bien, es nuestro mundo. Es mi mundo. De alguna manera esta es mi biblioteca. ¿Sí? De alguna manera no, es mi biblioteca. Sí. Y de alguna manera este es mi pequeño mundo. Acá existe esta regla. ¿Sí? Es decir, ese cátedra mea, regula mea. Exactamente. Exacto. Esta es mi piedra, estas son mis reglas. Totalmente. ¿Qué tiene que ver, Diego, con algo fundamental, que es lo que está ocurriendo? Lo hablábamos con Guillermo, ¿no? Con Guillermo Mas en su programa, que es que, fíjense ustedes lo que impera respecto del fascismo, digamos así, progresista, que es
el siguiente: no se leen a ciertos autores porque se los cataloga de una manera. No se lee a Mircea Eliade. En la universidad. En la universidad. Entonces, yo me pregunto, le dieron a leer a Lévi-Strauss, gran pensador. Yo tengo la obra de Lévi-Strauss, la he leído y demás, y me parece Mito y Significado, me parece un gran libro. ¿Alguien leyó entre líneas a Lévi-Strauss cómo califica a los brasileros que ve en el Amazonas? ¿Eso es progresismo? Mira vos, diría mi abuelita. Es decir, qué idiotas que somos, porque realmente uno es signado de y el otro que los trata de primitivos, absolutamente sucios. Malinowski, las cosas que dijo respecto de los habitantes de la isla de Trobriand. ¿Sí? Discúlpenme, pero me parece que el señor Foucault, cuando iba al África y buscaba a los pobres negritos, ¿no? Pero el progreso, no se toca eso. Claro, eso no se puede tocar. Por suerte, ha aparecido ciertas personas que, doloridas en su propia esencia, lo están diciendo. ¿Quién es el fascista? ¿Quién es? ¿Quién es el sociólogo de la educación que ha destruido la educación con una concepción absolutamente dirigista de la educación? Y pseudo-emancipatoria. Y pseudo-emancipatoria. Que el sistema bancario, no sé cuántas pavadas. Ya que amamos la concepción de educación, les voy a decir algo fundamental. La educación no es una ciencia, es un arte. ¿Y saben cómo se aprende un arte? Con un artesano. La educación es una artesanía. Va de maestro a discípulo, de maestro a discípulo. Así va. Esa es la educación. Todo lo demás es una instrucción que no sirve para nada para la creatividad del ser humano. Que le hará conocer, sí, una serie de datos que hoy en día están en Google, por otra parte, así que, ¿no? Y que el universo sigue explotando según el docente que tiene mi hijo. Recreos necesarios, recreos intempestivos. Gracias por estar ahí, Seba, gracias. Siempre. A vos, gracias. Bueno, acá estamos, seguimos leyendo. Ustedes sacarán sus propias conclusiones. Nosotros nos vemos no sé cuándo, pero nos veremos. Hasta pronto. Chao. Adiós, gracias.